noches. Buenas noches. Ahora sí. Bien, agradecidos a Dios estamos por la presencia suya en nuestras vidas, porque podemos reunirnos, porque podemos abrir la palabra de Dios, porque podemos alabarle. Y esta noche, pues, una noche más del primer día de la semana. Recordemos, nosotros nos reunimos el primer día de la semana porque Jesús resucitó un primer día de la semana, un día domingo. Y podemos agradecer a Dios y alabarle porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Oremos, hermanos, por las personas, nuestros hermanos en la fe especialmente, que están pasando momentos difíciles. Hay un pastor que me escribió ahora que su iglesia está totalmente inundada, o ya vino una nueva inundación en Trujillo. Justo por su iglesia pasa todo, entonces está, pues ya no hay lugar seco por ahí, por donde está él, y bueno, está pidiendo oración y también que podamos de alguna manera, más adelante de repente ayudar, porque ahorita está todo bloqueado, y vamos a ver de qué manera podemos ayudar también. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis, y recordando un poquito, viendo un poco acerca de todo lo que está sucediendo. Es que, hermanos, es una oportunidad muy buena, cada circunstancia difícil que pasa el ser humano, para poder compartir el Evangelio. Recordemos que el corazón de Dios es el Evangelio, el corazón de Dios es que podamos ganar a gente para Cristo, y es en este tiempo donde la gente se pone muchas veces susceptible o sensible para poder escuchar el Evangelio. Hermanos, a veces la gente no se acuerda y no sabe que hay un Dios todopoderoso que puede hacer como Él le plazca, porque Dios es soberano para poder hacer lo que Él quiere, ¿no? Y estaba leyendo un poquito el Salmo 18, el versículo 7, y recordaba un poquito lo que está pasando en diferentes lugares del mundo, no solamente en nuestro país, pero siempre, hermanos, donde hay impiedad, donde hay maldad, la naturaleza misma gime, como dice la palabra de Dios, y la naturaleza misma muestra el gran poder de Dios. Hermanos, compartamos el Evangelio, entendamos que lo que sucede siempre debe llevarnos a esto. Dice en el versículo 7 del Salmo 18, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Ya había densas de tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Hermanos, el hombre dice que no existe Dios. El hombre dice que Dios no tiene poder. Ni el más poderoso de la maquinaria que el hombre ha creado puede resistir ante el poder de Dios. Hemos visto ahora cómo esas máquinas pesadas, fácilmente un pequeño huaico lo tumba, ¿no? Hermanos, y podemos nosotros dar cuenta de esto y podemos aprovechar siempre para compartir el Evangelio. Oremos por nuestros hermanos que están en situación difícil, oremos por nuestro país, oremos para que nuestro país pueda invocar el nombre del Señor, como dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, ¿no? Y si se arrepintiere de sus malos caminos, dice, y volviere sobre mí su rostro, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré tu tierra. Nuestro país está sufriendo y nosotros no debemos ser indiferentes, hermanos. Bien, vamos ahora sí a entrar en nuestro tema que tenemos que continuar, es en el libro de Génesis, y vamos a ir al capítulo 26, por favor. Génesis, capítulo 26. Versículos del 1 al 6. Al 1 al 16, pero vamos a leer la primera parte solamente. 26, versículo 1 solamente. Lo leemos todos juntos, por favor. Versículo 1. ¿Ya está? Bien. Juntos conmigo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días
de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia con nosotros, Señor, porque podemos nosotros experimentar tu amor, podemos experimentar tu cuidado, Señor, podemos experimentar tu gracia en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y podemos entender, Señor, muchas verdades que están allí, Señor, no encubiertas para tus hijos, Señor, sino que tú nos revelas esto, para que nosotros podamos obedecer, podamos obrar, Señor, y podamos recibir el beneficio de justamente obedecer. Te agradezco, Señor, por cada hermano que está presente en esta noche, por cada visita, Señor, que nos está con nosotros. Tú, Señor, puedas bendecirnos con tu palabra, que nosotros podamos ser solamente un instrumento, que nuestro propio pensamiento, filosofía o cualquier cosa, Señor, que tenga que ver con nosotros mismos, no se ponga de lado y tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, pueda obrar en nuestros corazones en esta noche. En el nombre de Jesús, te agradecemos. Amén. Bien, hermanos, cuando nosotros no conocemos a alguien, es como que es una incógnita, ¿no? Es como que uno siente que hay algo que no entiende mucho de la persona a la cual no conoce. ¿No? Hay personas que para usted y para mí no son conocidas. Viene, por ejemplo, alguien a nuestra iglesia de visita, nosotros no le conocemos, ¿no? Porque no hemos interrelacionado con él, o ella, no hemos tenido palabras, de repente intercambiado palabras o pensamientos. Cuando usted ve a alguna persona desconocida, pues es como que no podría dar un juicio de cómo es esa persona. Ni tampoco quien no conoce a usted no puede juzgarle ni decir, pues de repente por lo que ve simplemente decir es así o de esta manera. Cuando uno tiene hijos y vienen a este mundo como pequeñitos, ¿no? Como bebés, ¿no? Y va pasando el tiempo del embarazo y va el niño creciendo en la barriga de su mamá, y como en la mañana vimos, ¿no? Un par de gemelitos ahí, o mellizos, eran Esaú y Jacob, estaban ahí en el vientre de su mamá, o las que están embarazadas, ¿no? Están esperando, la dulce espera, le dicen, ¿no? Y cuando llega ese bebé a tus brazos, tú no sabes cómo va a ser. Algunos dicen, cuando patea mucho en la barriga, es que va a ser futbolista, dicen, ¿no? Cuando dice el bebé ya está, pues, es controlador. Algunos dicen que llora por todo, nos controla, ¿no? Es como que, y hay otros que son una paz, una tranquilidad, ¿no? Es como que cuando tú entras al lugar donde está ese bebé, pues es como que estás entrando a un concierto de música clásica, ¿no? Tranquilo. Pero entras a otro, donde hay otro bebé diferente, pues sí, parece esos conciertos de música pesada, ¿no? Porque como que son diferentes, ¿no? Y en realidad todos son diferentes. Y tú no llegas a conocerlo bien hasta el momento en que vas entablando una relación con ese niño que ha nacido o con la persona que has conocido recién. En lo que hemos estado viendo en la vida de Abraham, hemos visto que Dios llamó a Abraham de un lugar totalmente pagano, totalmente alejado de la voluntad de Dios. Él estuvo en Ur de los Caldeos, y ya se enseñó esto y se mencionó esto y vimos esto en la historia. ¿Cómo es que Dios cómo es que Dios llamó a Abraham? Y en el transcurrir del tiempo, todo este tiempo, desde que conoció Dios a Abraham pudo entender y conocer el carácter de quien lo había llamado. Pudo entender que Dios no es un ídolo como el que sus padres adoraban cuando estuvo en Ur de los Caldeos. Dios no era simplemente un amuleto que se lleva, como mucha gente hoy en día, tienen a Dios simplemente como un amuleto para que les acompañe, y cuando tienen que hacer algo de obedecer a Dios, dejan ese amuleto, ¿no? O cuando están cerca a la iglesia, se persignan porque piensan que Dios está en ese lugar solamente y no está con ellos todo el tiempo. Y la gente tiene una idea equivocada de Dios. Abraham, hermanos, no tenía una idea equivocada de Dios porque le conocía perfectamente, porque entendía bien el pensamiento de Dios y era el amigo de Dios.
Era una persona que podía conversar con Dios. Y vimos en un pasaje, en una parte del pasaje cuando le promete, ¿se acuerdan cuando Isaac es prometido, cuando todavía no había nacido, y cuando vienen esos hombres a visitarle, ¿no? Y estaba con ellos Dios mismo, y inclusive dice, Jehová estaba hablando con Abraham. Es interesante, hermanos, cómo él en el transcurrir del tiempo fue conociendo a Dios, y de la misma manera que tú y yo deberíamos conocer a Dios. A veces nosotros no conocemos a Dios, y nosotros tenemos una idea equivocada de quién es Dios, de cómo es que Él actúa, de cómo Él es quien habla a tu vida. A veces nos habla y no escuchamos su voz, no queremos escuchar su voz, endurecemos nuestros corazones. Hemos visto en la mañana la historia de la amargura de Esaú, por ejemplo. Y cómo es que Dios puede hablarte de repente a través de la palabra de Dios en esta mañana, y la decisión que tomaste para no vivir en amargura muestra de repente que tú estás conociendo a Dios, que tú tenías una idea equivocada de lo que Dios pide, pero que al conocerle más y al obedecerle más, vas a ver el resultado de lo bueno que es conocer y obedecer a quien te ha rescatado, a quien te ha salvado. Dios te ama profundamente, y por eso es que el que ama a su hijo lo corrige, y al que ama a su hijo le da cosas buenas. ¿Qué padre, dice la palabra de Dios, que ama a su hijo, cuando le pide pan le va a dar una piedra, o cuando le pide carne le va a dar una serpiente, decía Jesús? Y Dios te ama, y por eso Dios te habla, y por eso Dios quiere que le conozcas. Abraham conocía profundamente a Dios, porque había entablado una relación y una amistad permanente con Él. La pregunta en esta noche es, ¿cuánto conoces a Dios? Aquí Isaac su papá ya había muerto, ¿no? Ahora ya no era Abraham con quien en la tierra Dios hablaba directamente, sino es que ahora Dios era para Isaac, o Isaac era el sucesor de su papá. Abraham ya no estaba aquí, y es el momento donde Isaac tiene que empezar a conocer al Dios de Abraham, al Dios de su padre. Y regresamos a leer el versículo 1, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Bien, hermanos, las circunstancias que se presentan aquí son unas circunstancias complicadas. Es una circunstancia que dice aquí, ¿qué cosa era la circunstancia? ¿Qué había en la tierra? Había hambre, había necesidad, había dificultad. Las cosas no se veían bien. Como lo que está pasando hoy en día, mucha gente se está desesperando, ¿no? Y de verdad se ve la desesperación de muchas personas, ¿eh? Algunos de ustedes han venido sin bañarse hoy día, ¿no? Porque, a ver, vamos a oler un poquito. Hay necesidad ahorita de agua en nuestro país. Es una circunstancia complicada, es una circunstancia difícil que estamos viviendo. Hoy en día la gente está valorando un poquito lo que es el agua, ¿no? Cuiden el agua, ¿no? Que no derramen el agua, el recibo viene más. Las mamás le dicen a sus hijos así, ¿no? Y los hijos no hacen caso y se vayan media hora con la ducha prendida ahí, ¿no? Hoy día la gente está valorando, pero hermanos, cuando viene el hambre, venía la sequía en esos tiempos, no llovía, ¿no? Y no había agua. Y venía el hambre, no había cultivos, no había cosechas, entonces el pueblo estaba en una dificultad muy fuerte, la tierra conocida por Isaac en ese tiempo. Su papá había muerto, ahora él estaba en las mismas circunstancias que su papá pasó un tiempo atrás, porque miren lo que dice, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, era la segunda vez, por lo menos en esta familia que se menciona en la Biblia, que hubo dificultad en ese entonces. Y entonces nosotros, cuando vienen dificultades a nuestras vidas, inmediatamente ponemos a hacer nuestros cálculos, ¿o no es así? Cuando viene una dificultad, nos volvemos matemáticos, nos volvemos calculadores, y podemos nosotros buscar una solución al problema que se presenta. La solución en el caso de nuestro país es agarrar tu baldecito, hacer tu cola, conseguir agua y traerla, ¿no? Y ahorita muchos están haciendo así. Circunstancias más difíciles hacen que uno tome decisiones de repente más fuertes. Muchos agarran y se van a otro lugar, ¿no? Me voy a otro país, ¿no? Me voy a Ecuador, Argentina, otro país, ¿no? Pues es una solución también.
Y esto pasó en la mente de Isaac. Y él tenía, lo primero que pensó era ir al mismo lugar que muchos en la Biblia iban en algún momento de dificultad. Ese lugar se llama Egipto. Egipto. Y recordemos, hermanos, cada vez que la Biblia menciona a Egipto, ¿a qué se refiere espiritualmente hablando? ¿Quién se acuerda? Al mundo, ¿no? Al mundo, al lugar de donde salieron, al lugar de donde vinimos. Nosotros vinimos del mundo, vinimos a los pies de Cristo, estamos en Cristo. Y muchas veces cuando el cristiano no encuentra satisfacción, cristiano entre comillas, no encuentra satisfacción, se regresa al mundo, ¿no? Algunos decían, voy a tirarme al mundo, se regresa al mundo. Y en realidad nosotros, hermanos, el verdadero cristiano no regresa al mundo. El verdadero cristiano sigue adelante, sigue a su Señor. Entonces, aquí había un rey que se menciona. ¿Cómo se llamaba ese rey? ¿Cómo se llama el versículo 1? Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Recordemos que en el capítulo 20, Abraham pasa exactamente lo mismo que está pasando aquí. Y también en ese tiempo, el gobernante se llamaba Abimelech. Algunos dicen, no puede ser que Abimelech acá ya debe estar viejito. Y no es así, porque Abimelech era un título, así como faraón, ¿ya? Como faraón. Hay varios faraones, ¿no? Aquí en este caso era un título Abimelech. En la Biblia se mencionan 4 veces o 5 veces la palabra Abimelech, en el libro de los jueces también, en el tiempo de David también, pero como gobernantes, como reyes y como título es aquí. Entonces el Abimelech no sabemos cómo se llamaba, porque simplemente se menciona su título, Abimelech. Entonces no es el Abimelech que sucedió en el capítulo 20, ¿ya? Entonces eso sucedió en Gerar, ¿no? En Gerar dice rey de los filisteos en Gerar. Ahora, en ese tiempo, recordemos que los filisteos eran enemigos muy crueles contra el pueblo de Israel. Pero en este tiempo todavía no era así, porque recién habían conocido a Isaac, recién todavía la nación de Israel no se había formado como nación. Estaba Isaac y él se hizo, en cierta manera un poco algo amigable con él, llevó un buen testimonio, así como Abraham llevaba un buen testimonio, ¿se acuerdan? Para con los hijos de Ed, cuando los hijos de Ed le dieron la tumba, el lugar donde podía enterrar a su esposa. Entonces él tenía un buen testimonio, su padre tenía un buen testimonio, porque se menciona también lo que su padre Abraham había hecho en ese tiempo. Entonces estaban en ese lugar, estaban en Gerar. Hermanos, 4 cosas que podemos ver en este pasaje, en la primera parte de este pasaje, que tenemos que considerar cuando nosotros pensamos cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Conociendo a Dios sería en todo caso el título de nuestro pasaje en esta noche. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Abraham conocía a Dios, pero Isaac aún no conocía plenamente al Dios de su padre. Y en esta noche vamos a ver cómo es que Isaac empieza ya él a tener una relación más directa con Dios. Ya no era su padre, sino era él el que tomaba en ese momento la batuta y el que se relacionaba directamente con Dios como el heredero de la promesa que Dios le dio. ¿Cuál era la promesa que Dios le dio a Abraham? Que de ti haré una gran nación, tus descendientes serán innumerables. Esa era la promesa, porque Dios estaba prometiendo allí que de él, de Abraham y de Isaac, iba a venir el Salvador del mundo, y a través del Salvador del mundo, muchos de nosotros herederos somos de la fe de estos patriarcas. Entonces, la primera cosa a considerar es que Dios nunca nos dejará sin advertencias. Dios nunca te va a dejar sin advertencias. Dios siempre te va a advertir y me va a advertir cuando se trata de algo, de decisiones o situaciones que tomamos en nuestras vidas. Versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? No desciendas a Egipto. La orden era clara, no vayas al mundo. A ti te dice también hoy en día, no vayas al mundo, no ames al mundo, no practiques lo que este mundo hace, no sigas la corriente de este mundo. Es lo que hoy día nos dice a los cristianos.
a los hijos de Dios. Nosotros somos herederos también de esa promesa que Dios le dio a Abraham y te dice, no mires al mundo, no mires lo que el mundo ama y no ames, porque eso te va a ir mal. Acá le estaba diciendo a Isaac, no desciendas a Egipto, quédate en esa tierra donde hay hambre, ¿no? Parece un poquito como que Dios no era un padre muy permisivo, que digamos, ¿no? Y era como que le ponía en una situación difícil, Señor, pero ¿cómo es la situación, ¿no? Como muchas personas hoy en día quieren hacer cosas que este mundo hace para poder lograr sus fines y sus propósitos, como mencionábamos, como vimos la semana pasada. A veces jóvenes buscan esposa de otro lugar, una novia de otro lugar del mundo que no es una cristiana, y después Dios dice que no lo hagas. No lo hagas porque después te va a ir mal. ¿Y va mal o no va mal un joven que toma ese tipo de decisiones? Le va mal. No puede ir a la iglesia, sus hijos están entre el mundo y la palabra de Dios, y es lo que Dios muestra en su palabra. Aquí le está diciendo, no mires al mundo, no vayas a Egipto. Y Isaac le hizo caso. Dijo, voy a hacerlo. Era como una experiencia ya directa, ya no era su papá, ahora era él. Era él el líder de todo lo que había. Y le dice, no vayas al mundo, no vayas a Egipto, no lo hagas, porque Dios siempre, hermanos, nos advierte. Versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Miren, le advierte y le promete el resultado de su obediencia. Hermanos, Dios siempre cumple lo que nos promete. Si tú obedeces a Dios, Dios se va a encargar de darte la recompensa por hacerlo. Dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Le dice, por lo que vimos allí, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Hermanos, le estaba diciendo, quédate en este lugar complicado, quédate en este lugar difícil, pero la diferencia es que no te vas a quedar solo, sino que yo voy a estar contigo. Y es lo que Dios nos dice hoy en día, obedéceme y yo voy a estar contigo. Hermanos, requiere fe para vivir como Isaac se le estaba pidiendo, como lo que Dios le estaba pidiendo. Dios estaba pidiendo que haga algo difícil, pero no le estaba diciendo que le iba a dejar solo. Y es lo mismo que Dios te dice hoy en día, obedéceme, yo voy a estar contigo. Obedéceme, yo voy a estar contigo. Tú sabes bien lo que Dios te ordena en su palabra. Vemos a lo largo de todo el tiempo que estudiamos la Biblia, que hay cosas difíciles que Dios te pide, pero dice que yo voy a estar contigo. Obedece al Señor, sé fiel, sé humilde, doblega tu voluntad, quita de ti el orgullo, yo voy a estar contigo. Es difícil doblegar nuestro orgullo. Todos tenemos orgullo dentro de nosotros y no nos hace reconocer el orgullo nuestros errores, nuestros pecados, las cosas que están mal, porque a veces pensamos que estamos bien, pero estamos mal. Y cuando alguien nos dice, sea tu padre, sea tu madre, sea tu líder, sea el pastor, el hermano o cualquier persona que con buen corazón te dice algo que tienes mal y tú rehusas hacer esto, el daño solamente tú te lo estás haciendo. Dice aquí, obedece y yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Hermanos, no estamos solos. Dios está con nosotros y vivimos por fe, como forasteros en esta tierra. Como dice la palabra de Dios, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos que batallan en nosotros. Hay deseos que no agradan a Dios, que están en nosotros. Y dice que somos extranjeros y peregrinos. Tú no perteneces a esta tierra. Si eres cristiano realmente, debes darte cuenta que tu patria no es esta tierra. Nuestra patria es una patria celestial. Una patria donde Dios es el gobernante y donde Dios está contigo cuando tú vas allí. Hermanos, entonces obedezcamos a Dios.
Habitemos como forasteros en la tierra que Dios nos ha indicado. No vayamos al mundo. Obedezcamos a Dios. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Obedece a tus padres, ¿no? Ofrenda y diezma como Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque si obedeces, yo estaré contigo. Parece mentira, parece difícil, parece que te estuvieran pidiendo plata, pero no es así. Dios está probando tu corazón a ver si le amas a Él más de lo que amas al dinero. Por ejemplo, es una de las cosas que Dios dice en su palabra: yo estaré contigo. No sigas la corriente de este mundo. Tus compañeros en el trabajo, en la universidad, en el lugar donde estás, tienen una manera de pensar y siguen una corriente muy fuerte, pero si tú rehusas seguir en esa corriente y te pones firme y prefieres honrar a Dios antes que a los hombres, estarás de repente en un momento difícil en el momento que pasa eso, porque de repente hasta se burlen de ti, pero dice Dios: yo estaré contigo. Dios estará contigo, y te darás cuenta que el resultado de la fidelidad es una bendición muy grande para nosotros. Hermanos, Dios siempre nos envía advertencias. Aquí Él estaba diciendo: no desciendas de Egipto, no vayas a Egipto, no vayas a ese lugar donde es descender. Por eso dice, usted se va a dar cuenta, con Sansón y con otros personajes le dice: descendió a Egipto. Y el hecho de descender significa caer bajo, ¿no? Y a eso es lo que cae la persona que conoce y ve a Dios y entiende lo que Dios le ordena, pero hace lo contrario. No descendamos a Egipto. Jóvenes, no desciendas a Egipto. No hagas lo que los chicos de este mundo hacen, lo que los muchachos de este mundo hacen, lo que los muchachos de este mundo aman. Recuerda que eres extranjero y eres peregrino. No desciendas a Egipto. No rebajes tu primogenitura, no desprecies tu primogenitura como Esaú lo hizo y lo vendió por un plato de lentejas. No te quedes encantado por lo que este mundo te ofrece, porque estas cosas son superficiales y son vanidades y pasan. Dice la palabra de Dios: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú, joven, desde pequeño eliges obedecer a Dios, honrar a Dios, Dios te va a honrar. Muchos dicen la adolescencia, ponen la excusa de la adolescencia. Hermanos, la adolescencia no es impedimento para que una persona tome una decisión por Dios. Los judíos a los 12 años, los chicos a los 12 años, casi todos en la nación de Israel toman muy seriamente su posición de judíos. Y ahí no dice que eres adolescente o no eres adolescente, ¿no? Ellos como nación lo hacen así, son disciplinados. Tú como adolescente no pongas la excusa tonta: soy adolescente, o yo puedo, estos adultos que saben. No puedes hacer eso. Dios es uno solo, y mejor aún si de adolescente eliges honrar a Dios, eliges a Dios. Si tú eliges a Dios, ten por seguro que Dios tiene un futuro muy bueno para ti. Si tú eliges a Dios y obedecerle, ten por seguro que Dios tiene una esposa muy linda para ti. Si Dios tiene un esposo muy lindo para ti, no te apresures. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Porque Satanás engaña. Porque Satanás sabe robar, sabe matar y sabe destruir. Y Cristo ha venido para darte vida y vida en abundancia. Tú que eres adolescente, que eres niño y que ya entiendes. Y tú que eres joven y que eres adulto también, hermano, y yo mismo, tenemos que entender que este mundo nos va a querer atrapar y nos va a querer llevar y nos va a querer destruir. Tenemos que entender que Dios siempre nos envía advertencias y tenemos que estar atentos cuando viene una advertencia para poder poner por obra aquello que Dios nos dice en su palabra y a través de nuestros padres, a través de personas que nos aman, porque Dios siempre usa a alguien para advertirte que está mal lo que estás haciendo. Dios nunca te va a dejar sin luz. Dios siempre te va a poner luz para que tú puedas ver qué cosa debes hacer. Aquí le estaba diciendo: no desciendas a Egipto. Bien, segundo, Dios nunca nos dejará sin protección. Lo primero era: Dios nunca nos dejará sin advertencias. Lo segundo es: Dios nunca nos dejará sin protección. Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar, o sea, obedeció. ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció, no fue a Egipto.
Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Le pescó la mentira, ¿no? Entonces Abimelech, versículo 11, vamos al 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Hermanos, a pesar que él no estaba obedeciendo, estaba haciendo una trampa aquí, ¿no? Porque estaba haciendo e imitando lo que su padre hizo años atrás. ¿Se acuerdan que también hizo lo mismo Abraham? Igualito, y también era Abimelech, pero no era este Abimelech, sino era el otro. Como dijimos, Abimelech es un título. Él estaba obedeciendo. Como su padre no había ido a Egipto y se quedó en Gerar, ¿no? Confió, empezó bien, pero aquí, a pesar de lo que sucedió, Dios lo protegió. Él lo estaba enviando a Gerar, estaba diciendo quédate en Gerar, ¿no? Y Dios no lo estaba enviando, cuando Dios le estaba diciendo eso, no lo estaba enviando para que lo maten, ¿no? Porque si él estaba ordenando que se quede en ese lugar, era lógico que Dios iba a estar con él, que Dios iba a acompañarlo, que Dios lo iba a cuidar, pero en ese momento él no tenía la confianza suficiente en Dios. Y en ese momento él hizo una mentira e imitó lo que su padre hizo años atrás. Además de eso, Dios también le había prometido a Abraham y también a él, como hemos visto, que le iba a dar una descendencia numerosa. ¿Y cómo pues si le va a dar una descendencia numerosa si lo manda para que lo mate? Eso no va a ser Dios. Dios le estaba diciendo, quédate en Gerar, yo te voy a cuidar. Hermanos, Dios siempre protegió a Israel. Y vemos en este inicio cómo es que Dios protege de una cosa pequeña a Israel, bueno, grande para Isaac, pero pequeña en realidad a todo lo que Israel pasó a lo largo de su historia. Es interesante cómo Dios, hermanos, trata con Israel y protege a Israel porque la promesa de Dios estuvo con Israel y Dios tiene un plan especial con Israel. Hemos visto hoy en día que la gente de este mundo, los jóvenes especialmente, o los adultos, pensadores, ¿no? Esos pensadores, esos que hacen columnas de opinión en los diarios, en las revistas de sabiduría de este mundo, que no son malos en cuanto de repente a razonamiento en algunos puntos de la ciencia y todo eso, pero cuando hablan de filosofía y cuando empiezan a filosofar y cuando empiezan a dar sus opiniones, ustedes se darán cuenta que tratan a Israel como el cuco de las naciones. Hablan mal del pueblo de Israel, cómo es que matan, ¿no? Cómo es que hacen esto, cómo hacen aquello, son crueles, ¿no? Estados Unidos que es el logro del mundo porque Israel protege a Israel. Y odian a Israel, hermanos, porque Satanás odia a Israel. Satanás odia a la nación de Dios, pero hermanos, Dios siempre protegió a Israel. Y cualquiera que se metió con Israel, le fue mal. Nosotros como cristianos debemos entender que Israel es muy importante y la profecía está dada y Israel es importante dentro de la profecía que se ve para el futuro tiempo. Viendo nomás cómo Dios ayudaba en el Antiguo Testamento a Israel, hacía de cosas pequeñas, de repente con un pequeño ejército, vencía un montón de ejércitos de otras naciones. Hace unos años atrás, es increíble cómo un ejército, en la guerra de los 6 días, en el año 1967, en el mes de junio, hubo una guerra, fue una guerra muy rápida, solamente duró 6 días. Israel estaba peleando, eso fue en el siglo pasado, estaba peleando contra 4 naciones, ¿no? Estaba peleando contra Egipto, Siria, Jordania e Irak. 4 naciones que son muchísimo más grandes. Si ustedes ven el mapa de ahí de Medio Oriente, van a darse que está Siria, es grandote, ¿no? Siria, Jordania, Irak y Egipto. 4 naciones contra Israel. Estas 4 naciones, estamos hablando acerca de un tiempo atrás nomás, Israel tenía 50.000 soldados y estas naciones en conjunto tenían 280.000 soldados. Israel tenía
197 aviones, y estas naciones en su conjunto contra Israel tenían 812, eran 8 veces o 7 veces más, ¿no? Y es increíble cómo es que una nación tan pequeña, con tan pocos soldados y tan poco armamento, en 6 días, recordando un poquito lo del Antiguo Testamento y lo que Dios hizo con Israel, venció en esta batalla, en ese tiempo, en la guerra de los 6 días, hace poco nomás, hace unos años atrás. Hermanos, Dios está con Israel. En todo el tiempo de su historia, Dios siempre estuvo con Israel. Y sin duda, en ese tiempo que empezaba Isaac, porque Isaac era el heredero de Abraham, en la vida pues lo iba a abandonar, lo iba a mandar a Gerar a que lo mate, ¿no? Dios le iba a cuidar, pero él no confió, él mintió. Y de repente Isaac es el ejemplo de una persona que empieza bien, pero que termina mal. Que empieza bien, pero que termina mal. A veces empezamos bien, pero terminamos mal. Es bueno empezar bien y terminar bien. Por eso Pablo decía, prosigo a la meta. Por eso es que Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que yo pudiera haber sido heraldo, yo venga después a ser eliminado. Empieza bien y termina bien. Isaac había empezado bien, pero estaba yendo a terminar mal. No sé si ustedes se acuerdan, al final de su vida, Abraham, ¿qué cosa hizo? Lo último que hizo Abraham en su vida, ¿qué cosa era? Estaba buscando una esposa para su hijo. Era importante la esposa que era lo último que se menciona en la Biblia que Abraham hizo. Inclusive Jacob, al final de su vida, estaba preocupado por quiénes iban a quedar después de él. Él hacía una elección en relación a sus hijos. Eran cosas que estaban haciendo al final de su vida, que mostraban que estaba interesado en terminar bien. Pero al final de la vida de Isaac, ¿ustedes se acuerdan qué cosa se menciona allí que él quería al final de su vida? Él quería comer. Él quería un guiso. Y él pidió el guiso a su hijo Esaú, y vino todo lo que sabemos de la historia. Isaac es el ejemplo, hermanos, para nosotros, para entender que algo que empieza bien, debe terminar bien. Y puede terminar mal si tú lo permites, si tú no haces lo que debes hacer. Si tú y yo no obedecemos permanentemente y no confiamos en Dios en todos los tiempos de nuestras vidas, podemos terminar mal. Podemos terminar mal. Aquí, a pesar de todo, Dios protegió a Rebeca. Y hermanos, él se quería esconder en la mentira. Estaba imitando el pecado de su padre, que hizo lo mismo. Abraham hizo lo mismo. Hermanos, nuestros hijos nos observan y ellos quieren ver en ti una persona que sea fiel. Es interesante cómo Dios le dice a Timoteo, hablando de su mamá y de su abuela, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, hacemos mucho cuando nosotros les dejamos a nuestros hijos una herencia no de riquezas económicas, que también le podemos dejar, pero una herencia de la palabra de Dios en sus corazones. Cuando les enseñamos con nuestro ejemplo lo que Dios es, que ellos puedan conocer al Dios que tú sigues, que no seas un cristiano mediocre, porque tus hijos van a seguir muchas veces ese ejemplo. Tenemos que entender, hermanos, que dejamos un legado a nuestros hijos. Y no es una excusa para ti, joven, también, que si tu papá hace o tu mamá hacen mal las cosas, tú tienes excusa para pecar. Todos tenemos que terminar bien, debemos terminar bien. Empecemos bien y terminemos bien. Bien, entonces primero era, Dios nunca te deja sin advertencias. Segundo, Dios nunca te dejará sin protección. Tercero, Dios nunca nos dejará sin corrección. Vamos a leer el versículo 9, por favor. Dios nunca nos dejará sin corrección. Dios siempre te va a corregir. Ya te equivocaste y te va a corregir. Versículo 9. Y llamó Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado.
Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Hermanos, aquí, si vemos la historia, si tú estás mirando la historia aquí, pareciera que Abimelech es el creyente y que Isaac es el incrédulo, ¿sí o no? Eso es lo que parece. Por lo que ves solamente en este párrafo, pareciera que Abimelech, el filisteo, el rey de los filisteos, es el creyente, por lo que dice allí, y por lo que hace Isaac, parecería que él fuera el incrédulo. En este caso, por ejemplo, Abimelech tiene más sensibilidad que Isaac. Por ejemplo, cuando le dice por poco, versículo 10, por poco hubiera dormido alguno con tu mujer. Pareciera que mayor sensibilidad y temor de Dios tenía Abimelech que Isaac, que estaba mintiendo en ese momento. Hermanos, la corrección vino en este caso, por parte de un incrédulo. La corrección vino por parte de un incrédulo. Hermanos, y Dios siempre va a utilizar personas, no necesariamente incrédulas, creyentes o a veces incrédulos, para hacernos dar cuenta que estamos mal. Dios te advierte, Dios te protege, pero si te equivocas, Dios te corrige. Y ese es el Dios que estaba conociendo Isaac. Un Dios que él no había experimentado directamente, pero que estaba experimentando directamente ya en este momento. Dios le advierte, Dios le protege, pero también Dios le corrige. En este caso lo estaba haciendo a través de un incrédulo. Y Dios lo puede hacer a través de un incrédulo, así como lo puede hacer a través de un animal. ¿Recuerdan a Balaam? ¿No? ¿Quién le llamó la atención a Balaam cuando él estaba yendo por mal camino? ¿Quién fue? A ver quién se acuerda. Un burrito, un asno, ¿no? El asno habló, ¿no? Soltó la lengua y habló y le corrigió. Hermanos, Dios puede utilizar cualquier medio para corregirnos. Dios nos protege, Dios nos advierte, pero cuando estás yendo mal, cuando estás obrando mal, Dios también te puede corregir. Y qué bueno es escuchar la corrección. Qué bueno es cuando tú puedes escuchar y puedes escuchar. El que tenga oídos para oír, ¿qué dice Jesús? Oiga. El que tiene oídos para oír, oiga, le decía a las iglesias. Hay cosas malas que se estaban viendo en las iglesias en el Apocalipsis. Y Jesús le dice, el que tiene oído para oír, oiga, hay cosas malas que muchas veces hay en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Y cuando Dios te corrige, cuando Dios utiliza cualquier medio para corregirte, sería bueno que prestes atención, que escuches. A veces es difícil. Es duro romper nuestro orgullo, romper el hecho de esa arrogancia que tenemos dentro de nosotros. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Decía el salmista. Muéstrame los que me son ocultos. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta de las cosas malas que hacemos. Y gracias a Dios que hay personas que nos dicen esas cosas malas que hemos hecho. A veces nuestros hijos, a veces mis hijos vienen y me dicen, papi, lo que estás haciendo está mal. Hoy me dijo, uy, ahora. Y tengo que de frente, que en ese momento, tragarme el orgullo de que yo soy más grande que él, que yo le cambié los pañales, que yo con mi esposa juntos le hemos dado la lechecita, hemos hecho cosas por él, ¿no? Y por ellos, y me está corrigiendo en este momento este mocoso, ¿qué me va a enseñar? Podríamos decir así, pero muchas veces Dios utiliza a tus hijos, Dios utiliza personas, tu esposa, tu esposo, alguna persona, a veces cualquier cosa Dios puede utilizar para corregirte, porque Dios nunca, cuando eres su hijo, y en este caso Isaac estaba experimentando al Dios de su padre directamente ahora y le estaba corrigiendo. Dios nunca te dejará sin corrección. Dios nunca nos dejará sin advertencia. Dios nunca nos dejará sin protección. Dios nunca nos dejará sin corrección. Ese es el Dios que estaba conociendo Isaac. Y es el Dios que tú debes conocer. Y que si tú eres cristiano deberías conocer. Que debemos actuar entonces como hijos de Dios. Y conociéndole, con más razón aún, obedecer. Génesis 26, retrocediendo un poquito, ¿no? Con Abraham también pasó lo mismo, ¿no? Y bueno, eso se me estaba pasando, por eso lo vamos a leer rapidito, por favor, versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, este es del caso de Abraham.
en el caso pasado, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Eso fue con Abraham y eso se me estaba pasando para que podamos recordar un poquito. Es que Dios protege a sus hijos, ¿no? Dios utiliza al inconverso, en este caso Abimelech le habló y le dijo, no le permitió que tocase, en el caso de Abraham a su esposa Sara y en el caso de Isaac a su esposa Rebeca. Entonces, nuevamente, Dios no nos dejará sin advertencias, Dios nunca nos dejará sin protección, Dios nunca nos dejará sin corrección. Ahora vamos al último punto. Hermanos, nosotros, Dios nunca nos dejará sin bendición. Dios nunca nos dejará sin bendición. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Hermanos, Dios nunca nos va a dejar sin bendición. Todos los hijos de Dios tenemos una bendición que Dios tiene preparada para ti. Joven, señorita, Dios tiene preparado la bendición para el futuro para ti. Adultos y todos los demás, Dios tiene algo preparado para nosotros. Siempre tiene bendición para nosotros. ¿Quién es el que detiene la bendición? Nosotros. Tú detienes la bendición cuando no obedeces. Cuando tú te rebelas contra Dios, Dios te resiste. Cuando tú te humillas delante de Dios, Dios te abre puertas, te da gracia. Dice, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Dios tenía una promesa que Dios había hecho a Abraham, en este caso a Isaac, y Dios iba a cumplir esa promesa de bendición. Y a través de ellos la bendición también llegó a nosotros, a través de Jesucristo. Y Dios estaba protegiendo esa bendición que iba a llegar y que llegó a tu vida. Hoy día tú eres creyente, hermano. Tú tienes a Cristo porque Dios llamó un día a Abraham y a través de Abraham vino el Salvador del mundo. Hermanos, Dios nunca te va a dejar sin bendición. Dios tiene una bendición preparada para ti. Para cada hijo de Dios, Él tiene preparado una bendición. Pero nosotros a veces lo echamos a perder. En este mundo la gente, ¿qué cosa dice en cuanto a las cosas buenas que quieren que le sucedan? 3 cosas dice, pido yo, dice la gente. Salud, dinero y amor, ¿no? Salud, dinero, hay canciones también de esto, creo, ¿no? Están cantando algunos en su mente, no canten esas cosas, por favor, no vayan al mundo. Salud, dinero y amor. Hermanos, en realidad nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no te va a faltar nada. Busca primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y todas estas cosas nos serán añadidas. Recordemos que estamos de paso en este mundo. Estamos extranjeros, somos peregrinos, no pertenecemos aquí, pero Dios se preocupa por nosotros. Así como Dios se preocupa por esos pajaritos que están ahí en los árboles y que no tienen que trabajar para poder coger su comida, Dios también se preocupa por ti. Y Jesús dijo, ¿cuánto más vales tú que esos pajaritos? Dios tiene preparado una gran bendición para ti. Pero la bendición tiene un requisito, la obediencia. No detengas la bendición sobre tu vida. No vendas tu primogenitura, como volvemos a repetir, por los placeres de este mundo, que son pasajeros, que duran solo un momento. Mucha gente se arrepiente de lo que hizo en un momento, en unos minutos, por el resto de su vida. Porque a veces lo que se hace, después uno se arrepiente y a veces es muy tarde. Las consecuencias están. Pero gracias a Dios que Dios nos da siempre oportunidad.
Si ya fracasaste en algo, a pesar de todo, Dios tiene una bendición para ti. Dios te da nueva oportunidad. Solamente tienes que decidir, decir, Señor, yo quiero tu bendición, pero para eso tienes que obedecer. Para eso tienes que ser fiel. Este mundo te puede dar bendiciones, o puede darte riquezas. Una persona que se mete a vender droga fácilmente puede tener dinero. ¿Eso es bendición? No. Es pasajero, te vas a la cárcel si te descubren. Este mundo te puede dar bendición de alegría cuando te vas a una fiesta, tomas licor, mueves el esqueleto. ¿Dura cuánto tiempo? Unas horas. Al día siguiente tu corazón, tu alma está devastada, ¿no? Te sientes con un vacío terrible. Porque este mundo te ofrece eso y Satanás ofrece eso a la gente. Pero la verdadera riqueza es la que da Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 22, lo leemos todos, por favor. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Todos juntos. La bendición de Jehová es la que enriquece. Otra vez, no están leyendo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, anhelemos la bendición de Dios. Este mundo te puede dar cosas. Satanás te puede dar cosas. Tus padres te pueden dar cosas que son buenas. Tus padres nos dan cosas. Algunos les dan cosas, herencia, ¿no? Te dan tu casa, te dan un terreno. Otros de repente no te dan nada, pero igual te aman, te dan el amor. Pero igual te pueden dar lo que sea. Personas de este mundo, seres humanos. El pecado te puede dar cosas. Pero lo único que enriquece es la bendición de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios tiene para ti preparado un futuro, joven señorita. Sea que te cases o que no te cases, o sea que sea lo que sea, Dios tiene un futuro lindo para ti, de la cual tú te vas a sentir satisfecho y satisfecha, pero no malogres lo que Dios tiene para ti. No busques en el mundo, en seres humanos, aquello que Dios te quiere dar, porque nadie te lo puede dar, solamente Él. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vas a ser feliz, te lo aseguro. Yo soy feliz y muchos somos felices porque hemos escogido obedecer al Señor. Tenemos muchos errores, tenemos muchos defectos, nos equivocamos muchas veces, pero somos felices cuando Dios nos da su bendición, porque fallamos y porque somos seres humanos como todos, pero Dios nos da su bendición. Dios también te quiere dar su bendición y vas a ser feliz. No vas a estar en amargura, en tristeza, porque vas a ser feliz. Porque así como Isaac conoció a Dios, tú también estás conociendo a Dios. Y tienes que entender que Dios también bendice. Dios nunca nos dejará sin bendición. Repasamos. Dios nunca nos dejará sin advertencias. Dios nunca nos dejará sin protección. Dios nunca nos dejará sin corrección y Dios nunca nos dejará sin bendición. Conociendo a Dios. ¿Conoces a ese Dios? Si no lo conoces, tú puedes conocerlo en esta noche. A veces la gente tiene una idea equivocada de Dios, ¿no? Ven a Dios como un Papá Noel bonachón ahí, como mencionaba algunos, ¿no? Papá Noel repartiendo regalos a todo el mundo. No es así, ¿no? Ven a Dios como un hombre lejano ahí mirando con su látigo sobre el mundo, castigando al mundo ahí con un látigo, como un león domando ahí, como un domador de leones. Dios no es así. Ven a Dios como alguien que pueden llevar en el cuello colgado, en un crucifijo, o que pueden dejar en un rinconcito en una iglesia, allí como una imagen. Dios no es así. Vemos cómo es Dios en la naturaleza, vemos un poquito de lo que Dios es en la fuerza de la naturaleza. Ese Dios todopoderoso es el Dios que tú debes conocer. ¿Por qué falló Isaac? ¿Qué hizo que Isaac mienta en lo que hemos visto ahí?
¿Por qué no confió? Hay alguien que dijo, escribió un libro hablando justamente de este tema, y el título del libro, o del artículo que hizo un hermano, dice: cuando los creyentes se comportan como incrédulos. Cuando los creyentes se comportan como incrédulos. Aquí Isaac se estaba comportando como incrédulos. Estaba mintiendo, ¿no? No confiaba en el Señor. ¿Y qué hizo que Isaac mienta? Su poca confianza en Dios. No lo conocía. No lo conocía como es Dios. Conocemos a Dios, que Él no miente, que Él nos pide cosas por nuestro bien, y que va a ser glorificado cuando tú obedeces y cuando tú eres una persona que pones su confianza total en Él. Isaac no estaba confiando en Dios. Tú puedes confiar en Dios. Tú y yo podemos confiar en Dios. En Proverbios capítulo 29 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Confía en el Señor. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es correcto también. Dios es un Dios recto, justo, pero bueno, da oportunidad. Y en esta noche quiero hacerte una invitación a ti que nos visitas, o de repente que vienes a la iglesia y que aún no tienes una relación personal con Dios, que aún te das cuenta que Dios no es este Dios que estamos viendo aquí, no es el Dios que estás siguiendo en tu vida. Esta noche puedes conocerlo. Y usted, hermano, hermana, y yo, que tomemos decisiones para obedecer al Señor. Que podamos entender que Dios nos advierte, Dios nos protege, Dios nos corrige y también nos bendice. Vamos a inclinar nuestros ojos, nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos, por favor.